con ustedes. Estuve mirando un poco las pantallas, yo aquí tengo 3 nada más, pero las estuve corriendo para ver las demás y creo que no nos conocemos con la mayoría. Sí conozco por referencia al hermano Jaime y, y posiblemente haya algún otro de ustedes con quien en alguna oportunidad nos hayamos visto. Estuve ahora con el tema del COVID también mediados del año pasado y bueno, es un gusto. La lectura bíblica nos señala una realidad y es que el Señor desea más que lo que nosotros deseamos buenas cosas para nuestros hijos, darnos el Espíritu Santo. Así que antes de comenzar, les pido que nos arrodillemos o me acompañen en la oración. Yo me voy a arrodillar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por todas tus bendiciones y te ruego encarecidamente que el Espíritu Santo esté con nosotros para que podamos comprender tu palabra. Te ruego que me permitas servirte y te ruego que pongas tu mano para que la tecnología no nos haga ninguna jugada mala. Te lo pido todo en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dije lo de la tecnología simplemente porque por aquí al menos a mí se me entrecorta. Espero que a ustedes no se les esté entrecortando. Hermanos, antes de empezar el tema específico, que es la obra del Espíritu Santo, quiero aclarar un par de cositas, y es que tengo muchas referencias, tanto bíblicas como del espíritu de profecía, y no nos va a dar tiempo si permito o si las leyeran ustedes, así que las voy a leer personalmente y en muchos casos no las voy a leer completas. Y la otra es hacer una aclaración porque alguien está hablando. Bien. Entonces, en Génesis 1:26 dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. En el 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Es decir, hombre es un sinónimo de humano. El hombre o la humanidad están compuestos por varones y mujeres. Digo esto porque en los textos que voy a usar aparece la palabra hombre y resulta que normalmente la usamos como un sinónimo de varón, pero acá está claro, hombre y mujer varón y mujer son hombre, que es lo mismo que humanidad. Entonces, ahora sí, vamos a entrar en el tema y vamos a comenzar con Génesis 6:3. Dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Carne es igual al carácter de Satanás, es decir, el hombre nace con el carácter del enemigo. Y espíritu sería igual a decir que es tener el carácter de Dios. Por eso en la palabra de Dios está, y en Génesis se habla de los hijos de los hombres y los hijos de Dios desde el inicio. Dice que Dios no va a contender indefinidamente con quien
no quiera ser transformado. Siempre el Espíritu Santo estuvo contendiendo con los seres humanos para que respondan a Dios y poder ponerlos en el camino de la salvación. Pero eso no va a ser indefinidamente, en lo individual y en lo general. Dios desea darnos el Espíritu, pero mientras respondamos a su llamado. En Jeremías 17:5 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Es decir, solamente debo confiar en Dios. Solamente debo confiar en Jehová. En el versículo 9 de Jeremías 17 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, contesta el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. A veces los actos, los hechos, nuestros hechos, gritan la realidad de nuestro corazón. Nos dice: no confíes en lo que eliges, en lo que creas o en lo que pienses. No confíes en tu criterio. Cuando Dios me está diciendo no confíes en tu corazón, es no creas. Sin embargo, el enemigo dice a través de las distintas personas y muchas veces en la televisión o en las películas, ¿no? Dice: confía en tu corazón, haz lo que tu corazón te dicte, que no te va a engañar. Esa es una satánica mentira, porque la verdad es, no sabemos lo que hay en nuestro corazón y el engaño peor parte de nuestro propio corazón. Dice: maldito el varón que confía en sí mismo. Porque yo puedo confiar en otros varones y puedo confiar en mujeres. Sí, se está refiriendo a eso el pasaje. Pero básicamente me está diciendo que lo peor que puedo hacer es confiar en mí mismo o en cualquier otro. Confía solo en Jehová. En Amós, capítulo 3, versículo 3, dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Normalmente eso no pasa. Podemos andar momentáneamente con alguien, pero si no estamos de acuerdo, no podemos caminar juntos. El Espíritu Santo no luchará con el ser humano caído por siempre. Quiere decir que si está luchando con nosotros, ¿podría decir que andamos juntos? No, ¿verdad? ¿Puede el Espíritu Santo andar junto con alguien que está pecando? Desde que el hombre pecó, la función del Espíritu Santo fue siempre la misma: rescatar, enseñándonos. En Nehemías 9:20 dice: enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Señalan los siguientes versículos que con mucho empeño y cuidado los cuidó y los protegió. Pero en Isaías 63:10 dice: mas ellos, nosotros, fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. En Mateo 12:31 dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Cuando alguien comete el pecado mortal, no solo el espíritu lo abandona, sino que lucha contra él. ¿Por qué? Porque va a confundir a otros. Cita del espíritu de profecía dice:
está en el conflicto, en el capítulo 2, en la fe de los mártires. Bajo el manto de un cristianismo falso, Satanás se introducía en la iglesia para corromper la fe de los creyentes y apartarlos de la palabra de verdad. Esto, si bien se está refiriendo a la Edad Media, hay otras muchas citas que tienen el mismo contenido y lo aplican a nosotros hoy. Otra cita, esta está en Mensajes Selectos, tomo 2, página 48, dice: Satanás es un obrero astuto e introducirá engaños sutiles a fin de oscurecer y confundir la mente y desarraigar las doctrinas de salvación. Aquellos que no acepten la palabra de Dios literalmente caerán en su trampa. Y otra cita dice, que está en Joya de los Testimonios, tomo 2, Satanás introducirá toda clase de teorías para pervertir la verdad. La obra avanzará con dificultad, pues desde la caída de Adán, el mundo ha tenido por costumbre pecar. Jeremías 10:23 dice: Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el andar sus pasos. Perdón, el ordenar sus pasos. En una palabra, cuando yo hago mi voluntad, hago lo que yo quiero, sigo mi corazón, soy una marioneta del enemigo. Creo que soy libre, pero en realidad soy una absoluta marioneta del enemigo. Pero los que responden a la súplica del Señor, dice Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y en Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al hombre de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, perdón, de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, la primera tarea del Espíritu Santo es contender con el ser humano. Yo no nací en la iglesia, estuve hasta los 25 años, creía que Dios no existía y no me importaba nada al respecto. ¿Cuál fue la labor del Espíritu Santo? Ir moviéndome, llevándome, llamándome para llegar al punto donde me pudiera llamar de tal manera la atención que me diera cuenta de que estaba equivocado. Y doy gracias porque lo logró. Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En Hechos 2:38 nos dice, pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El bautismo no salva. Muchos piensan que porque ya están bautizados ya tienen derecho a la salvación y eso no es así. Creen que con el bautismo ya son llenos del Espíritu Santo y eso tampoco es así. O que tienen el Espíritu Santo. Pero el texto habla de que van a recibir el don. Resumiendo, al principio el Espíritu contiende con todo ser humano y lo está llamando, lo está atrayendo para mostrarle a Cristo
su única posibilidad de salvación. Luego, voy a aclarar un poco más esto. Aunque sea usurpado, el dueño del mundo en este momento es el enemigo. Jesús dijo, ahí viene el Dios de este mundo. Lo nombró como Dios con minúscula, ¿verdad? Pero dijo, ahí viene el Dios de este mundo. Se adueñó de la tierra y nosotros le pertenecemos por haber nacido aquí y porque nuestros padres le obedecieron y luego porque nosotros mismos le obedecemos. Entonces, primero el Espíritu Santo, insisto, nos llama porque no tiene amplio acceso a nosotros, ya que todavía somos propiedad del enemigo. Pero cuando pedimos el bautismo, testificamos de nuestro arrepentimiento, de nuestro deseo de cambiar y de que reconocemos como nuestro único Señor al Dios creador de los cielos y la tierra. Entonces, luego del bautismo, el Espíritu Santo tiene otro derecho sobre nosotros. Ya no nos está llamando, ahora ya nos acercamos y está al lado nuestro y tiene el mismo derecho que el enemigo. Pero si luego del bautismo no pedimos el socorro para ser libre de nuestros antiguos gustos, entonces el enemigo vuelve a recuperar su antiguo poder sobre nosotros y su autoridad. Es decir, él nos está reclamando siempre como suyo. Y entonces ahora el Espíritu le dice, no, nos eligió a nosotros. Y luego el enemigo dice, mira, nos ordena hacer una cosa y la hacemos. Nos ordena hacer otra y la hacemos. Dios no dice, no vayas por ahí. Él nos dice, ve por ahí y nosotros vamos por ahí. Y entonces concluye sencillamente y le dice, ¿de quién es? ¿Tuyo o mío? Si al que le está haciendo caso es a mí. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero hace una salvedad. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Está diciendo el apóstol Pablo sencillamente, si ustedes fueron honestos en el momento del bautismo y verdaderamente buscaron la relación y la comunión con Dios, entonces el Espíritu está a mi lado, está con ustedes. Pero si no fue así, no está conmigo. Sigue diciendo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios o no es de Él. Y es sencillo, ¿cierto? Si no soy de Dios, estoy perdido. En Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Quiere decir que no nacimos. Se está refiriendo a al símbolo de que el bautismo simboliza que morimos para el pecado y nacemos para Dios. Pero dice aquí, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Fueron bautizados, pero no nacieron de nuevo. Dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. En una palabra, el verdadero nacimiento no se produce por haber sido sumergidos en el agua y levantados, sino luego de haber entrado en la relación con el Espíritu Santo, clamando por nuestra transformación, por nuestra liberación. Cuando el Espíritu Santo quita el carácter del enemigo y pone el carácter de Cristo, en la medida que va haciendo ese cambio, es que se va produciendo el verdadero parto hasta que nazcamos de nuevo
y ese nacer significa tener el carácter de mi Señor Jesucristo. Dice una cita, cuando salisteis, y de paso voy a hacer una pequeña introducción a la cita. Nosotros tenemos una idea de qué significa el bautismo. Nosotros tenemos una idea de qué pasó cuando nos bautizamos, previo al bautismo y después del bautismo. Ahora les pido que cada uno analice cuidadosamente lo que va a escuchar y piense en esto, que es lo que Dios, es decir, acá está la idea, el carácter, cómo considera Dios que debiera ser el bautismo. Cuando salisteis de la tumba líquida después de vuestro bautismo, profesasteis estar muertos y declarasteis que vuestra vida había cambiado. Estaba oculta con Cristo en Dios. Afirmasteis que estabais muertos al pecado y limpios de vuestros malos rasgos hereditarios y cultivados. Al participar del rito del bautismo, prometisteis delante de Dios permanecer muertos al pecado. Vuestra boca debía permanecer como una boca santificada y vuestra lengua como una lengua convertida. Hablaríais de la bondad de Dios y hablaríais y alabaríais su santo nombre. Por lo tanto, habíais de ser una gran ayuda y bendición para la iglesia. Eso está en el manuscrito 95 de 1906. A veces nos apresuramos a pedir el bautismo, pero doy gracias a Dios porque a pesar de nuestros errores, sigue obrando para convertir esto en realidad. Pero al menos a mí me queda claro que nuestra boca no salió santificada y nuestra lengua no salió convertida. Entonces, la pregunta es, ¿y si esto no pasó, podría decir que salí lleno del Espíritu Santo? Morar, en el texto último que leímos, mora con nosotros. Morar es símbolo de vivir. Si mora en mí, vive conmigo. ¿Y puede vivir conmigo un ser santo cuando yo no soy santo? Pero en el mensaje a la Odisea nos dice que está afuera. ¿Recuerdan los pasajes? Cristo está a la puerta y llama. Si está a la puerta, está afuera. Y si está afuera, Cristo, ¿el Espíritu Santo puede estar en mí? No hay opción. Entonces, sin lugar a ninguna duda, creer que en el bautismo fui lleno del Espíritu Santo es un error. En el bautismo el Espíritu Santo no se posesiona de mí. Cada día debo reafirmar mi decisión y mi pedido de transformación. Por si no he sido claro, voy a tomar de ejemplo rápidamente la parábola del trigo y la cizaña. La cizaña entró a la iglesia traída por el enemigo, porque eso dice la parábola, ¿verdad? El enemigo vino y la sembró dentro. ¿Y cómo la puso dentro? Si hay una sola forma de entrar a la iglesia o ser miembro de la iglesia, y es el bautismo, el enemigo metió la cizaña a través del bautismo. Ahora, ¿ustedes creen que la cizaña puede haber sido llena del Espíritu Santo? En Santiago 4:7 dice, someteos. Esa palabra no me es muy grata por las connotaciones que hay en la vida diaria en todo el mundo, ¿cierto? Pero si entendemos que nacimos sometidos al enemigo, entonces hay una forma de ser libre del enemigo, ponerme bajo la autoridad de Dios. Dejar de ser rebelde, dejar de estar
enfrentado a mi Dios para pasar a estar del lado y con mi Dios, sujeto a su voluntad. ¿Y cómo sigue el pasaje? Someteos pues a Dios, resistid al diablo. Todos los días le estoy clamando a Dios porque me transforme y huirá de vosotros. Es sencillo. En la medida en que el Espíritu Santo va sacando el carácter del enemigo de mí y va poniendo el carácter de Cristo, llega un momento en que no tiene nada en mí y no va a conseguir que yo le responda a él. Por consiguiente, huirá de nosotros. Es sencillo. Dice el versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. A mí este pasaje me suena muy parecido a la parte del mensaje a la Odisea donde dice que somos tibios, ¿o no? Doble ánimo. Estamos ahí al medio, jugando a disfrutar de este mundo, mientras por el otro lado estamos pretendiendo jugar a ser Dios, como decía la lección de la escuela sabática de hoy, ¿verdad? Pretendemos estar bien con Dios, pretendemos ya ser salvos. Cuando Dios me está diciendo, yo estoy fuera, y si no deja de ser tibio, tú estás perdido. Si el Espíritu Santo mora en mí, ¿podría apostatar? Sin embargo, el apóstol dice que el Espíritu Santo nos está informando que van a haber muchos que van a apostatar. Como Eva, o como a Eva, el enemigo nos dice, no, no se preocupen, Dios sabe que no hace falta. Creísteis en Cristo, lo aceptaste como vuestro Salvador, listo, con eso ya está todo, no hace falta más. Ya eres salvo. Mentira. No crean en esa mentira. En 1 Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismos y a los que te oyeren. El Señor, cita el Espíritu de Profecía, dice, el Señor ha obrado entre vosotros, pero Satanás se ha introducido también para producir fanatismo. Hay también otros males que deben evitarse. Algunos están en peligro de satisfacerse con las vislumbres que han tenido de la luz y el amor de Dios y dejar de avanzar. Eso está Testimonios Selectos, tomo 4, capítulo 23. Y estaba pensando en el pasaje del mensaje a la Odisea, porque para mí hay una relación directa entre lo uno y lo otro, donde dice, tú dices que eres rico y que te has enriquecido y que de ninguna cosa tienes necesidad. Y acá la cita dice, algunos están en peligro de satisfacerse con las vislumbres que han tenido de la luz y el amor de Dios y dejar de avanzar. Estás confiado en lo que creíste, en lo que te enseñaron, en lo que pensaste y piensas que con eso ya está todo terminado. Otra cita dice, se me aseguró que no había tiempo que perder. Los llamados y amonestaciones deben darse. Nuestras iglesias deben ser despertadas, deben ser instruidas para que den la amonestación a todos aquellos a quienes les sea posible alcanzar. Y aquí voy a hacer un pequeñísimo paréntesis, aunque el tiempo me apremia. Quiero hacer la salvedad. Sí, la iglesia debe ser amonestada, la iglesia no es Babilonia.
Si la iglesia debe ser despertada, todavía tiene una posibilidad. Y el mensaje a la Odisea dice claro que la posibilidad está. Entonces, lo que quiero señalar es, hermanos, no, la iglesia no es Babilonia y no hay que irse de la iglesia, aunque hay cosas que ciertamente no están bien. Espero haber sido claro. No escuchen a los que están desde afuera apedreando las ventanas de la iglesia para decir que nos vayamos, porque no es cierto que nos tenemos que ir. Lo que tenemos es que permitirle al Espíritu Santo que nos transforme para que entonces, despiertos, podamos servirle en plenitud, como va a hacer todos los que respondan al mensaje de la Odisea, porque el Espíritu Santo los va a llenar. Muchos se están engañando al creer que el carácter será transformado cuando venga Cristo, pero cuando Él aparezca no se convertirán los corazones. Tendremos que habernos arrepentido de nuestros defectos de carácter y tendremos que haberlo vencido por la gracia de Cristo durante el tiempo de gracia. ¿Cuándo? Ahora. Algunos dicen, no, vamos a estar pecando hasta el fin. Sí, los perdidos. Si pretendes ser salvo, no puedes estar pecando hasta el fin. Aquí es donde debemos prepararnos para formar parte de la familia celestial. Eso está en Hechos de los Apóstoles, páginas 288 y 248, y está citado también en el matinal La Maravillosa Gracia. El Espíritu Santo ahora está junto a nosotros, clamando que le permitamos transformarnos. Carta 51, 1902 dice, debe haber un despertar en el pueblo de Dios a fin de que su obra se lleve a cabo con poder. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. En una palabra, si estamos aquí no es porque todavía no se cumplió la fecha, como algunos piensan. No estamos nosotros esperando que Cristo venga. Cristo nos está esperando a nosotros que estemos en condiciones para poder servirle y dar el fuerte pregón. Nuestro Padre Celestial nos probará antes de darnos el bautismo del Espíritu Santo para ver si podemos vivir sin deshonrarlo. Cuando yo peco, deshonro a Dios. Carta 22, ya les dije, de 1902, y también está en Mensajes Selectos, tomo 3, página 474. A todo lo largo de las Escrituras, Dios nos deja en claro que su cometido es santificarnos. Si Dios es santo, vive en un reino santo, y nosotros pretendemos ir a vivir con nuestro Dios, no podemos menos que ser santos. Es sencillo, porque no pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 14, dice, procurad la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Primera Tesalonicenses 3:13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y fíjense, hay una frase cortitísima que está en la Review and Herald del 15/3/1906, dice, santificación significa comunión habitual con Dios. ¿Es imposible llegar a ser santos? ¿Es imposible tener comunión habitual con Dios? No, hermanos. Y la transformación no es obra, porque la transformación es por el poder de la gracia de Cristo y por la obra del Espíritu Santo. ¿Dónde están los méritos en ser transformado? ¿Quién se puede vanagloriar de ser transformado? Y voy a hacer, porque este tema lo preparé antes y ustedes no han escuchado algunas cosas que suelo comentar.
Así que voy a dejar, quiero que quede claro en esto. ¿Todos pueden lograr la plenitud de la santidad? No. Está claro que no todos la van a lograr. Son los menos. Pero el punto que Dios ve es si nosotros queremos ser santos. El ladrón en la cruz le manifestó que quería ser santo. Y entonces Cristo le dijo, bueno, entonces quédate tranquilo, te vas a morir hoy, pero cuando yo te resucite vas a estar perfecto. Y Satanás no puede hacer reclamo porque es lo que el ladrón en la cruz quería. Entonces, lo importante acá no es cuánto voy a avanzar o hasta dónde voy a llegar en la santificación. El punto importante es que yo quiera ser santificado. Porque si no quiero, Dios va a respetar mi libre albedrío y no me va a transformar. Y si no me transforma, entonces yo no puedo estar en el cielo. Entonces, pido, clamo todos los días y no importa hasta dónde llegue, puedo tener la certeza de que voy a ser levantado plenamente como deseo, santo para ver cara a cara a mi Señor. Amén. En Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y obviamente aquí entra el mismo planteo que hizo Pablo antes. Si es que verdaderamente le estás permitiendo a Dios lo que necesitas para ser salvo. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Si el Espíritu Santo puede completar en mí el carácter de Cristo, y ahora yo tengo el carácter de Cristo, y la ley de Dios manifiesta el carácter de Cristo o de Dios, entonces puedo contrariar la ley. Imposible. Dios no peca porque no va contra su carácter. En su carácter no está pecar. Cuando en mi carácter no esté pecar, yo voy a estar lleno del Espíritu Santo. Yo voy a haber recibido la lluvia tardía. Y entonces voy a trabajar junto con mi Señor. Porque no necesita estarme llevando de la mano de acá para allá para que yo vaya por el camino correcto o de la justa palabra, sino que la justa palabra y el camino correcto ya están en mí. Eso es lo que dice el Señor cuando dice, escribiré mi ley en tu corazón. Cuando mi corazón sea igual al de Cristo, yo ya no tengo más problema con la ley y estoy lleno del Espíritu Santo. Dice, este está en inglés, del instructor de los jóvenes, y dice, ¿cómo podrán conocer al Salvador a menos que vean sus virtudes en sus seguidores? ¿Cómo puedo ir a decirle a alguien de lo maravilloso que es mi Dios si sigo siendo el mismo que siempre? Si no hay ningún cambio en mí, y ya no estoy hablando que se vea la perfecta santificación, sino que la transformación inició, que comenzó el trabajo del Espíritu en mí. ¿Cómo puedo ir a hablarles del Dios de amor que todavía en mí no logró nada? Si no ven en mí al Salvador, no me creerán. Y Cristo dijo, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Voy a leer, aquí terminaba el tema, pero quiero leer el pasaje que estaba el día jueves de la lección de que se repasó hoy día. En Proverbios, capítulo 3, versículo 5,
al 7 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Mm? Coincide totalmente con lo que ya hemos dicho. No puedo confiar en mí, tengo que confiar en Dios con todo mi corazón, pero para eso necesito ser transformado. Y no, y no estribes en tu propia prudencia, es decir, no confíes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿El laodicense es sabio en su propia opinión? No, yo no necesito nada. No, yo no estoy. No, está bien, sí, hay tibios en la iglesia, pero yo no soy tibio. Eso es para los demás. Para mí no. Pero resulta que mi Dios dice, tú crees, tú dices que estás bien, tú dices que no necesitas nada, pero créeme, yo te digo, estás mal, estás en un lugar donde no te puedo salvar. Y pregunto, ¿sería sensato seguir mi criterio y mi opinión cuando el que todo lo sabe y el que todo lo conoce me está diciendo lo contrario? ¿Recuerdan a Judas? El Señor le dijo claramente que lo iba a traicionar. Lo identificó, el que conmigo moja, ese me va a traicionar. Y se levantó para irse y le dijo, bueno, lo que va a hacer, hazlo. En una palabra, había más posibilidades de que nuestro amante Salvador Jesucristo le dijese a Judas, sé que me vas a traicionar y te estás equivocando. No, ¿verdad? Bueno, lo mismo nos está pasando a nosotros ahora con el mensaje a la Odisea. Es un mensaje que no prestamos atención y de entender ese mensaje depende que nosotros entendamos cuánto necesitamos la transformación del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo todavía no mora en mí porque no tengo el carácter de Cristo y que no puede usarme para dar el fuerte pregón, terminar la obra, a menos que haya yo decidido antes que me transforme. Hermanos, termino diciendo que no estamos esperando a Cristo. Cristo nos está esperando a nosotros. Y clamamos por nuestra transformación, aunque no entendamos que la necesitemos, clamemos por nuestra transformación. Pidámosle a Dios sabiduría para entender dónde estamos parados, porque si no, no vamos a dar el fuerte pregón. Y eso sería muy lamentable, porque el pregón se va a dar igual. Cristo no me necesita a mí para dar el fuerte pregón, pero yo necesito a Cristo para ser salvo. Ruego a Dios que el Espíritu Santo obre en todos nosotros, porque los tiempos se terminaron.